Bueno, pues gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de cantarle, de alabarle, así como cantábamos ahora, purifícame, santifícame, Señor. Él es el único que nos santifica. Y cuando Él oraba al Padre, en Juan 17, decía precisamente eso, esa era su oración para con nosotros: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que vamos a ella, ahora a responder a esta oración que hacíamos. A veces hacemos oraciones y le decimos: Señor, cámbiame, pero no hacemos nada nosotros por cambiar. Así que hoy vamos a responder a esa oración que le decíamos al Señor: santifícame, y vamos a acercarnos a su palabra para que ella pueda santificarnos. Vamos a ver el Evangelio según Marcos, capítulo 11, Evangelio según San Marcos, capítulo 11, y vamos a ver el versículo 15, vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 19. El título de esta enseñanza es Jesús limpia el templo. Jesús limpia el templo. Otros también le titulan, a lo mejor ahí en su Biblia, así es la Reina Valera, dice Jesús purifica el templo. Marcos 11:15 dice así: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Hagamos un repaso brevemente. El día anterior de los eventos que estamos viendo, o a los eventos que estamos viendo, Jesús había entrado a Jerusalén montado en un pollino. Recordemos, iba montado en ese pollino, las alabanzas sonaban, el fervor, el entusiasmo estaba allí, la letra de la canción que cantaba esta multitud era maravillosa, decía: Jesús, salva, salva, te lo pedimos, salva, te lo rogamos. Y a eso venía el Señor, para eso iba entrando el Señor a Jerusalén, para dar su vida, para salvar a todo aquel quien crea, para ser salvable a toda la humanidad y para salvar a todo aquel quien ha de creer. Como ya era tarde, al llegar Jesús, después de todo esto, llega a Jerusalén, y como ya era tarde, mira el templo, mira hacia Jerusalén. Recordamos que Jesús se lamentó sobre Jerusalén, lloró sobre Jerusalén, precisamente por lo que vio. Al día siguiente, porque se fue a descansar a Betania, y al día siguiente, en camino hacia Jerusalén nuevamente, esta vez ya sin pollino, esta vez voltea y ve un frondoso árbol de higuera, y vio allí que esa higuera frondosa, llena de hojas, no tenía fruto, no tenía el fruto ni siquiera de la temporada pasada, mucho menos, ¿verdad? Pero no tenía ni siquiera ese fruto que apenas verde podría empezar a salir, a pesar de lo frondoso que tenía. Esto era algo llamativo. Ahora vemos en el versículo 15 que Jesús llega a Jerusalén después de esto y se dirige hacia el templo. Va directamente hacia el templo. Vamos a leer nuevamente esta porción bíblica y nos vamos a ir deteniendo. Versículo 15 del Evangelio según Marcos, capítulo 11. Dice: vinieron, él y los discípulos, pues, a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo. Estos eventos que vamos a ver ahora se encuentran en una parte del templo llamado el atrio de los gentiles. Bueno, el templo, déjame te doy un poquito de contexto histórico para que sepamos ese templo. A veces se confunde. Una cosa es el tabernáculo movible que todos estos judíos pues iban llevando en el desierto. Después vemos este es un templo diferente. El templo de la época de Jesús, el templo herodiano, fue edificado por Herodes el Grande y conservó la estructura del templo de Salomón, o la estructura salomónica como se le conoce, pero alcanzó una altura mayor y alcanzó también unas edificaciones añadidas que eran considerables. Se amplió el doble esta explanada que lo rodeaba para que tuviese 3 nuevos atrios. Este era un templo glorioso. El del exterior, el atrio del exterior, era accesible a todos. Todos podían llegar a este atrio exterior que se conocía como el atrio de los gentiles. Estaba construido de piedra, tenía inscripciones en griego, tenía inscripciones en latín que amenazaban con pena capital a aquel quien traspasase esos límites reservados para los paganos. Entonces tenemos esta primera parte, digamos esta zona libre en donde podían estar todos, gentiles, judíos, lo que fuera, pero había una parte que había letreros, ya que si alguien pasaba de ahí,
pues estaba condenado prácticamente a la pena de muerte. Dos de estas inscripciones han sido recuperadas. Los lados oriental y meridional estaban cubiertos por suntuosos pórticos, algunos de ellos conocidos por nosotros como el pórtico de Salomón, el pórtico real. Esto lo vemos en Juan 10:23 y en Hechos 3:11, Hechos 5:12, eran pórticos muy conocidos por todos. Uno de los propósitos de este lugar era que los gentiles, es decir, los no judíos, estoy hablando del atrio de los gentiles, tuvieran contacto con el Dios de Israel, para que lo conocieran. O sea, Dios desde un principio deseó que las naciones le adoraran, deseó que las naciones le conocieran, y para esto estaba este atrio de los gentiles, para que los gentiles pudieran ver de alguna manera cómo los judíos adoraban al Dios verdadero. Ellos no tenían acceso a el lugar donde todos los judíos podían hacerlo, pero por lo menos en ese atrio principal podían ver, podrían palpar la cultura y, por supuesto, la religión del Dios verdadero, la adoración al Dios verdadero. Al evento que aparece en esta porción bíblica se le conoce como la purificación del templo o la limpieza del templo. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, podemos encontrar un evento similar. No debemos confundir estos dos eventos. Hay quienes se confunden y piensan que se trata del mismo evento, pero uno se encontró al principio del ministerio terrenal de Jesús. En Juan capítulo 2, el Señor Jesús comienza su ministerio precisamente limpiando el templo, purificando el templo. Es necesario que la limpieza, la disciplina y todo esto comience por la casa de Dios. Así que Jesús comienza su ministerio limpiando el templo, purificando el templo, ahí en Juan capítulo 2. Y este evento en el que estamos, como todos sabemos, ya es al final del ministerio terrenal de Jesús. Así que hay dos purificaciones del templo, dos limpiezas del templo. Continuamos leyendo ahí en el versículo 15, dice la segunda parte: comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Hay quienes se van a dos extremos cuando tratan de hablar acerca de Jesús o cómo era Jesús. Nosotros lo conocemos, por supuesto, cuando leemos todos los evangelios. O sea, el cuadro de un artista no nos va a comunicar, por el mejor artista que sea, no nos va a comunicar cómo era Jesús, cómo se veía Jesús o cómo era el carácter de Jesús. Decía que hay dos extremos. Uno se van al extremo en donde Jesús era una persona delgadita, así como muy finita de su cara, con su pelo largo y todo así, ¿no? Con cara así como demacrada. Sin embargo, esto no es lo que vemos en las Escrituras. Y el otro extremo es un Jesús que ahora sí que andaba golpeando a todo el mundo y que lo pintan ya en el otro extremo. Pero aquí en las Escrituras nosotros encontramos a Jesús de carne y hueso, 100% Dios, 100% hombre, y podemos ver aquí cómo Jesús está teniendo unas acciones las cuales no deben de malinterpretarse como un impulso. Nosotros, quienes tenemos pecado, quienes tenemos carne, quienes a veces nos traiciona el no haber comido bien o no haber dormido bien, o como dicen por ahí, el levantarnos con el pie izquierdo, ¿verdad? A Jesús no le ocurría esta situación. Jesús respondió a esta situación no como un impulso. Recordemos que, como dije, Él 100% Dios siempre fue, y así que Él conocía muy bien cómo estaban las cosas. No fue algo que lo vio y reaccionó. Como hombre, Jesús no era la primera vez que visitaba el templo. De hecho, si leemos los evangelios nos vamos a dar cuenta que desde su infancia Jesús acostumbraba visitar el templo junto con su familia. Iba en las peregrinaciones hacia las fiestas. En una de esas peregrinaciones, cuando él era jovencito, se perdió, ¿verdad? O sea, se le perdió a sus padres y lo encontraron ahí en el templo. Ellos ya iban de regreso y pues, ¿dónde está Jesús? Regresan. Así que para Jesús no era nada nuevo ir al templo y encontrarse con esta escena que nos narra aquí el Evangelio según Marcos y que también nos narra el Evangelio de Juan, los otros evangelistas también. Al principio de su ministerio también vimos en Juan 2, como mencionaba hace rato, que hizo lo mismo. O sea, ya había visto esta situación y ya había purificado el templo. Después de esto, después de la primera purificación, Jesús regresó al templo. Enseñó en ese mismo atrio, enseñó en esa misma puerta. Él se había encontrado con ese mismo escenario una y otra vez. De hecho, el día anterior, como mencioné hace rato, Jesús ya había estado allí. Jesús fue allí a ese templo y vimos cómo observó todas las cosas. En el versículo 11, si lo tienes ahí a la mano, dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Lo que encontró Jesús, ¿qué fue? Bueno, primeramente nos narra el evangelista que encontró vendedores. ¿De qué vendedores estamos hablando? Estamos hablando de vendedores
de animales, vendedores de elementos para los sacrificios. Eran los animales, pero también se necesitaba vino para las libaciones, se necesitaba agua. Recordemos que las personas de ese tiempo no tenían accesible para ellos las cosas que nosotros tenemos accesibles. O sea, no es como que podías llevarte una botella de agua o un botelloncito de agua. No, ellos eran diferentes costumbres, eran diferentes maneras de transportar las cosas. El vino para las libaciones, había cosas que se podían echar a perder en el camino. Técnicamente, y esto lo vemos en la ley, técnicamente las personas podrían traer lo necesario para los sacrificios desde su lugar de procedencia. O sea, así es como debía de ser. La persona que llegaba al templo debía de llegar ya con todo listo para hacer sus sacrificios, para hacer lo necesario. Recordemos, por ejemplo, al apóstol Pablo. Ya más adelante en el libro de los Hechos vemos cómo regresó a Jerusalén y él iba a pagar un voto de nazareato. O sea, él tenía que llegar con el cabello que se había cortado, el cabello y la barba. No era como que podía llegar ahí y comprarse una peluca y aventar esa ahí, no. O sea, él tenía que llegar preparado. Todas las personas que llegaban a las fiestas debían de venir preparadas. El problema era que dichos elementos, los elementos que las personas traían, los animales, el vino, todo lo necesario para el sacrificio, era inspeccionado por personas que supuestamente eran expertas y al parecer siempre encontraban un defecto en el animal que el peregrino traía para el sacrificio. Déjame te contextualizo esto un poquito. Hace años yo trabajé para una organización de alguna manera vinculada al consulado mexicano. Éramos vecinos del consulado mexicano y los que son mexicanos aquí en Houston radicados, pues ya saben de qué voy a hablar. Resulta que desde que llegas tú a esta parte ahí en Caroline, por el 59 rumbo a downtown o en downtown, tú te vas a encontrar con que desde que bajas y te acercas al consulado mexicano, haz de cuenta que entras a un cachito de lo nuestro, ¿verdad? Hasta hay un fiesta y haz de cuenta que entras a México. Ya ahí están los viene, te limpian el coche y todo este asunto. Y lo digo ¿por qué? Porque para tu trámite tú necesitas ciertos elementos. Necesitas una pluma, tiene que ser de un color específico, necesitas copias de tus documentos, de tu acta de nacimiento, vas a necesitar ciertas cosas, depende del trámite que tú necesitas. Resulta que desde que tú estacionas tu auto, pues ya resulta que te cobran por estacionarte cuando no deberían de cobrarte, y si no sabes, pues ahí te van bajando la lana, ¿no? En el camino. Después, en el camino ya te están vendiendo los lapiceros, las plumas, ¿no? Y bueno, no, que esta no te va a servir y que esa y te lo venden más caro. Y luego las copias, etcétera. Total que cuando tú llegas a hacer tu trámite, ya compraste un montón de cosas que supuestamente ibas a necesitar y no necesitabas. Y resulta que las que traes no te sirven ahí. Siempre te falta algo. Y yo veía siempre a la gente que salía corriendo a tratar de encontrar las copias exactas como las necesitaban o el color de lapicero, etcétera. Era toda una aventura. Bueno, más o menos eso es lo que ocurría. Las personas llegaban con el animal, supuestamente para el sacrificio, lo habían revisado, lo habían verificado, y cuando pasaban la inspección de estas personas expertas para aprobar o desaprobar el animal, que debía de ser sin defecto, no debían de tener manchas, etcétera, siempre le encontraban algo. ¿Y qué pasaba? Imagínate que venías desde África, pues desde muy lejos, con tu animal cargando, imagínatelo, no iba arriba de tu pick-up, camioneta amarrado, no, y lo ibas arreando, ¿no? Por largos caminos y tenías que pararte en un lugar, en otro, que bebiera, todo un show. Llegabas allí y resulta que el animal no pasaba la inspección. ¿Qué hacías? Ni modo que te regresaras hasta tu lugar de origen con el animal para traer otro animal. No funcionaban así las cosas. Bueno, para esto había un maravilloso mercado. Un mercado en donde estaba todo lo que ibas a necesitar y era garantizado de que iba a pasar la inspección. ¿Qué te parece? Esto orilló a quienes venían de lejos, como la situación de esta que te estoy poniendo, una situación ficticia. Por supuesto, generó a las personas quienes venían de lejos a que adquirieran lo necesario para los sacrificios en el mercado. Decían, ¿para qué vengo cargando con el animal si no va a pasar la inspección? Mejor me voy directamente al mercado y allí compro todo lo necesario. Algo interesante que nosotros vemos aquí, nuevamente cuando revisamos el texto, dice que Jesús comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban. ¿Por qué? O sea, obviamente estamos viendo que los que vendían estaban mal, pero también el Señor echó fuera a los que compraban. ¿Por qué? Bueno, porque aunque era una situación común, esta situación que acabo de describir era lo común, era el día a día y más en tiempos de fiesta, esto ya se había vuelto una situación cómoda,
una situación conveniente para el adorador. Ya no se preparaban con lo mejor para ofrecerlo al Señor. Y eso me recuerda a Abel en el libro de Génesis. Cómo Abel trajo lo mejor, el animal más gordo, y lo presentó al Señor. O sea, se preparó previamente. Esto es adoración. Cuando nosotros nos presentamos a adorar, hemos de prepararnos previamente. Hemos de preparar nuestra semana y poner ahí los días de reunión. Hemos de separar la parte que Dios dispuso en nuestro corazón, hemos de separarla para traer, estoy hablando de nuestras finanzas, de nuestro dinero, prepararlo, separarlo para el Señor. No hay necesidad de que nos manipulen, de que nos presionen, y ándale hermano, échale, ¿y dónde están los de 10? ¿Y dónde están los de 20? ¿Dónde están los de 50? No es necesario, cada uno dispuso en su corazón, pero aquí vemos este principio. Las personas entonces ya no se preparaban, simplemente llegaban ahí, se presentaban, iban a lo cómodo, y así se hacían partícipes de algo que desagradaba a Dios. El Señor también encontró cambistas, encontró vendedores, encontró compradores y encontró cambistas para quienes traían moneda extranjera, porque si venías de fuera, tenías moneda extranjera, no tenías esta moneda que se necesitaba, porque había obviamente algunos sacrificios que requerían una ofrenda, y específicamente en la ley decía de cuánto debía ser esta cantidad de la ofrenda monetaria. Así que aquí podemos ver algo más, que los cambistas recibían una tarifa establecida por cada medio ciclo que cambiaban. O sea, ellos recibían su comisión. Las mesas para el cambio también se asignaban por concesión sacerdotal. Y esto me recuerda, se me vino a la mente ahora, las grandes expos cristianas que hay. Una de ellas se realizaba en Miami, no sé, ahora con la pandemia supongo que ya no se hace, ¿verdad? No sé si se hacía desde antes, pero esta expo cristiana en Miami, por ejemplo, en donde iban todos los libristas, iban todos los cantantes y, por supuesto, tenían que pagar. En mis tiempos, cuando yo andaba en la farándula cristiana, costaba $1,000 la mesa más barata. ¿Qué tal? Para que pusieras allí tu material, para que te promovieras, ¿no? Por supuesto, los que organizaban esta expo, pues se llevaban por muchas mesas, venían los cantantes, bueno, era todo un negocio, ¿no? Así que estas mesas para el cambio eran asignadas por concesión sacerdotal. Específicamente, los principales sacerdotes eran miembros de la familia del sumo sacerdote o amigos del sumo sacerdote. O sea, estaba el sumo sacerdote quien le asignaba las mesas para los cambistas, y los que cambiaban dinero pues tenían que pagarle una cuota, así que tenían que inflarle bastante para poder sacar alguna ganancia. La temporada en la que ocurrieron estos hechos era temporada de Pascua, era temporada alta como se conoce, ¿no? En los lugares turísticos. Muchas personas venían de muchos lados, había muchísimo negocio. Imagínate aquel lugar, el templo del Señor. Imagínate, la corredera, la gritadera, y pásele, llévele acá más barato. De donde yo soy hay un lugar donde venden comida, y hay 3 negocios de comida del mismo, o sea, del mismo tipo de comida. Se llaman tortas de la barda. Hay 3 negocios, los más famosos ahí en el centro de la ciudad. Y bueno, tú llegas y se están peleando. No, que véngase con la yoya, una se llama la yoya. Y venga ahora con el otro, no, nosotros las hacemos mejor, y ahí se están peleando los clientes. Tú vas manejando, no sabes ni con cuál irte. Bueno, más o menos algo así. No, nosotros le cambiamos más barato. No, nosotros tenemos los mejores animales. No, imagínate aquello, ¿no? Por eso Jesús expulsó a todos, vendedores, compradores, cambistas. Jesús dice el texto que volcó las mesas, volcó las sillas. O sea, veamos el orden. Primero los expulsó a todos, o sea, no creas que les pegó con la mesa en la cabeza a nadie, no, o sea, primero los expulsó, y ya que los expulsó, volcó las mesas, volcó las sillas y cerró el paso. Aquí podemos ver que ya no es el Jesús todo delicadito. Jesús era un hombre de manos fuertes, de manos duras, él era carpintero. Algunos dicen en este término que se traduce como carpintero, tecton en el griego, que era quizás trabajador de la piedra. Así que imagínate, lo que fuera que a lo que se dedicara, sea la piedra o a la madera, era un hombre que estaba fuerte. Por eso un hombre así de fuerte pudo soportar cargar una cruz tan pesada por tanto tiempo. Así que él cerró el paso, fíjate, dice el versículo 16, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
Ya no estaban los vendedores ni los compradores allí cerca de las mesas, pero seguía aquel lugar lleno. O sea, Jesús no vació el lugar. Había personas ya nada más observando. Y el Señor Jesús, como hemos visto, Él siempre se centró en la enseñanza. Jesús se centró en la enseñanza. Lo principal en su ministerio fue la enseñanza. Aquí no fue la excepción. Después de haber hecho todo esto, el Señor enseña. La enseñanza, como siempre, la enseñanza de Jesús se desarrolló desde la Escritura. Ni el mismo Jesús, siendo el Verbo, el Hijo de Dios, o sea, la palabra hecha carne, inventó cosas nuevas. Él dijo, yo no hablo por mi cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Yo hablo lo que oí de mi Padre, eso yo les hablo a ustedes. Así que esta enseñanza, como todas las de Jesús, tenían una base escritural, tenían un desarrollo desde la Escritura. ¿Qué fue lo que les citó Jesús? Lo que para nosotros es Isaías 56, versículo 7. Puedes anotarlo si estás tomando nota, ponerle ahí. La enseñanza de Jesús tuvo como base Isaías 56, 7. Dice Isaías 56, 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El propósito de la casa, del templo de Dios, era orar. Orar en el hebreo tiene varias palabras, tiene varias connotaciones, pero siempre va vinculado a la oración con la adoración. Es esta palabra hebrea shakah. Es oración, adoración, postración. Es todo esto que nosotros vemos. El templo era el lugar en donde las personas iban a buscar a Dios. ¿Cómo? En oración, en comunión. Para eso estaba diseñado el templo. Es lo que el Señor les preguntó en esta enseñanza. Seguramente les dijo, ustedes conocen lo que profetizó Isaías. Ahí decía que la casa debía de ser para los holocaustos, para los sacrificios, los cuales han de ser aceptos. ¿Cuáles son los sacrificios que el Señor acepta? Los que vienen desde un corazón contrito y humillado. Un corazón que viene humillado para buscar y para escuchar, para buscar el rostro de Jehová, como decía el rey David. Y eso fue lo que Salomón dijo en la dedicación del primer templo. Veamos esto, en 1 de Reyes capítulo 8, versículo 30, allí se encuentra aquel momento cuando el rey Salomón dedica este templo. Y vemos cómo allí Salomón afirma esto que estamos hablando. El lugar, la casa de Dios era un lugar diseñado, designado para orar, para buscar el rostro de Dios. David no podía haber construido el templo porque el Señor le dijo, tienes tus manos llenas de sangre. El que lo va a construir va a ser tu hijo Salomón. Así que, ¿qué hizo David? No dijo, ups, qué mala onda. No, lo que hizo David fue juntar todos los elementos, juntar todos los materiales y ponérselos todos a Salomón. Y Salomón fue el que lo terminó de construir. Prácticamente ya nada más cortó el cordón, ¿no? Cuando se hacen las inauguraciones. Y en aquella inauguración, 1 de Reyes 8:30, Salomón dijo esto, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. ¿Qué tal? En ese templo era el lugar en donde la gente iba a orar, era el lugar en donde las oraciones de aquellos quienes iban del pueblo de Dios a orar iban a ser escuchadas, iban a ser perdonados sus pecados por aquellos sacrificios. El templo también tenía un propósito evangelístico y aquí podemos sacar varios principios para la iglesia, para el lugar de adoración que nosotros designamos para adoración. Es un lugar de oración, es un lugar de adoración, es un lugar de instrucción, de enseñanza, pero también tiene una función evangelística. Aquellos quienes no conocen a Cristo no han de ser excluidos de una reunión. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Corintios reguló todo, porque él sabía que podía llegar un indocto, que podía llegar un incrédulo a una de estas reuniones, y las reuniones deben de estar organizadas de manera que cuando llega un indocto pueda de alguna manera encontrarle propósito a lo que está presenciando. Y este era también uno de los propósitos del templo, una función, un propósito evangelístico, que los gentiles pudieran ver cómo era la adoración al Dios verdadero. Cómo era distinta, cómo era marcada de los lugares altos en donde se adoraban a otros dioses, a otras deidades. Ahora, estamos con el mensaje de Jesús. Después de recordarles el propósito del templo, un lugar para adorar, un lugar para orar, un lugar para ofrecer sacrificios, un lugar para que las naciones vean cómo es la verdadera adoración al Dios verdadero. Bueno, ahora les acusa, les confronta,
les confronta. Fíjate la acusación en el versículo 17. La casa es casa de oración, pero ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. Y esto era algo muy común para ellos, porque los bandidos se ocultaban en las cuevas. Cuando iban en los caminos, la gente, en los caminos oscuros, por eso hacían sus viajes muy temprano, porque había cuevas en donde se guardaban estos bandidos, estos ladrones, y pues robaban a las personas. De ahí una de esas cuevas salió aquellos ladrones, aquella banda de ladrones que golpearon a aquel hombre, lo dejaron casi muerto, al cual después un samaritano ayudó, parábola que nosotros conocimos de parte del Señor Jesús. El Señor los acusa y les dice, ustedes convirtieron esta casa de oración en una cueva de ladrones. ¿Con qué se encontraban los gentiles cuando llegaban al templo? Vamos a ver cómo se adora al Dios de los israelitas. Llegaban al atrio de los gentiles y se encontraban con una pulga ahí, con una flea market, con un mercado, con un tianguis ahí terrible, todo mugroso y todo lleno de corrupción. Esto era lo más terrible. Porque te acepto esto de los paganos, que hubiera pues este tipo de movimiento de relaciones, no es que yo soy pariente del sumo sacerdote o yo soy amigo del sumo sacerdote, entonces pónganme una mesita aquí para que yo cambie y yo le voy a dar mi comisión y a ver, tu animalito no funciona y que tienes que ir con aquel y así, es pura corrupción. Esta acusación se encuentra también en la Escritura, en Jeremías capítulo 7, versículo 11, la acusación del Señor Jesús se encuentra aquí, Jeremías 7:11. Pregunta el profeta, ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Todo lo que nosotros hacemos no escapa de los ojos de Jehová. Absolutamente todo. Aunque sepamos ocultar cosas por aquí y por allá, tapar cosas por aquí o por allá, escúchame, quizás podamos ocultarlo de los ojos de las personas, pero de los ojos de Dios no podemos ocultarlo. Y el Señor se encarga de avergonzar a aquellos quienes juegan con su obra, quienes juegan con su palabra, quienes se burlan de Él. Aunque estén muertos quizás, ya muertos, salen a flote esa podredumbre que ocultaron. Porque nadie escapa de los ojos de Dios y nadie escapa de la justicia de Dios. Continuamos en Marcos 11, versículo 18. Después de esta enseñanza, que vemos a Jesús aquí como predicador, ¿no? O sea, primero enseñando con base en la Escritura, acusando con base en la realidad, en las evidencias, y ahora vemos la reacción. Versículo 18 de Marcos 11. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. Lo oyeron. Todo esto llegó a oídos de los cabecillas de la banda, ¿no? De los principales sacerdotes y de los escribas. Eran ellos principalmente responsables de aquella situación. O sea, todos los que vendían también eran responsables, ¿no? Ya Jesús los echó fuera. Pero también los principales responsables eran los escribas, quienes habían permitido que esto ocurriera. O sea, ellos conocían la Escritura. Esto mismo que Jesús enseñó, ellos lo conocían. Y vieron que ocurría, pero no dijeron nada. ¿Por qué sería? Y los principales sacerdotes pues eran quienes se suponía que debían estar ofreciendo sacrificios, deberían estar ocupándose de las cosas sagradas. Pero ¿qué pasó? Estaban moviendo influencias para obtener alguna ganancia, quizás una ganancia en cuanto a influencia también, para intercambios de cosas, o en el peor de los casos un negocio redondo, ¿no? Eran benefactores ellos en este negocio. Aquí todos quedaron expuestos. En esta enseñanza de Jesús todos quedaron expuestos. O sea, de esta enseñanza nadie salió como bien motivado, ¿verdad? Nadie salió así como bien animado. Ay, me hizo sentir bonito el Señor. No, de aquí todos salieron embarrados. Compradores, vendedores, sacerdotes, escribas, todos salieron bien expuestos. ¿Y cómo fueron expuestos? Con los hechos. Nadie podía negar. No, ¿cuál cueva de ladrones? Aquí no hay nada. No, era evidente. Esto era un lugar de corrupción. Con la palabra también. Su error había sido evidenciado porque el Señor ya había enseñado el propósito, el Señor ya había de alguna manera expuesto esto, ya había el Señor reprendido esta conducta, esta situación. No había salida ni lógica ni escritural. O sea, nadie podía decir, no, mira, pero es que nada. Nadie podía dar un argumento escritural para respaldar esta conducta, nada. La palabra, mis hermanos, es infalible. Siempre que seamos expuestos a la palabra de Dios como tal, no a interpretaciones humanas, no a opiniones, sino a la palabra. Siempre que seamos expuestos a la palabra de Dios, la palabra no va a fallar, no va a cambiar. Somos nosotros los que tenemos que cambiar.
Lo que se esperaba de escribas, fariseos, los principales responsables, era que reconocieran, no, pues sí, estamos atrapados, o sea, ni los hechos ni la escritura nos pueden ayudar. Bueno, pues lo reconocemos, nos arrepentimos. ¿Qué hicieron ellos? Continuamos leyendo. Después de que ellos, dice que oyeron de estas cosas, dice que buscaban cómo matarle, buscaban cómo matar a Jesús. Esa es una de las reacciones que podemos tener cuando el Señor nos pone en evidencia nuestra conducta, nos acusa con nuestros propios hechos y con su palabra. Bueno, la reacción era buscar cómo matarle porque le tenían miedo, no tenían temor de él. No como aquella mujer sirofenicia que dijo, Señor, aún los perrillos comen de las obras, y tenía temor de él y le adoraban. No. Ellos le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Lo que tenía admirado el pueblo era la doctrina de Jesús, la enseñanza de Jesús. Y decían, oye, habla como quien tiene autoridad, no como escribas y fariseos. Ellos omiten estos temas, omiten estas escrituras porque pues, no se quieren evidenciar. Pero Jesús enseña como quien tiene autoridad. Estaban admirados de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y esto afirma lo que él mismo dijo. Nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo. Era en el momento y en la hora que estaba planeada por el Padre que llegaría este momento en el cual ciertamente sería entregado, sería arrestado, sería crucificado, puesto en manos de los gentiles, de los romanos. Ahora, esto es la narración bíblica. Ahora hagamos algunas aplicaciones para nuestro tiempo, para nuestras vidas, y vamos a encontrar muchas similitudes. Hasta ahora simplemente he narrado las cosas, he dado algunas cuantas ilustraciones, pero me gustaría que lo apliquemos todavía más a nosotros. ¿Cómo está la situación religiosa en este tiempo? Aunque siempre ha existido, lo estamos viendo, desde tiempos de Jesús, pero desde tiempos de los profetas ya existía una corrupción religiosa, pero también en este tiempo es lo mismo. Muchas iglesias, muchos espacios supuestamente para la predicación del evangelio se han convertido en un mercado en donde unos cuantos se benefician, porque piénsalo, aquellos quienes enseñan que pacta con Dios y que vas a recibir tu milagro y que vas a recibir tu milagro financiero, los únicos que prosperan son quienes piden el dinero. Las demás personas están dando y pues nomás nunca ven eso que tanto les prometen, las promesas de fe, todo esto que se manda a los teleevangelistas o que se mandaba a los teleevangelistas en aquel tiempo, ¿no? Que envía una semilla y que no sé qué, y comprométete con el ministerio, etc. Bueno, esa es una forma de corrupción religiosa que para todos es conocida. Otra forma de corrupción religiosa, ¿sabes cuál es? Es la comodidad. Hay otros creyentes quienes han optado por la comodidad de quedarse en sus casas y escuchar predicaciones por internet. Muy parecido al tiempo de Jesús. No, pues ya es que ya no hay dónde. Muchos ponen esa excusa, ¿no? No, ya no hay iglesia sana. Entonces yo lo que voy a hacer es me voy a quedar en mi casa. Y aquí Dios y yo sabemos, me busco el YouTube y ahí me busco a uno y a otro y ahí. Y ya. Y piensan que esto sustituye la experiencia de la iglesia, lo que el Señor mandó. Y quiero aclarar que no me refiero a servicios online como estos, los cuales fueron orillados por la pandemia, los cuales nosotros lo hemos dejado. ¿Por qué? Porque no queremos perder la costumbre, pero que quede claro que aquí está hablando un pastor obligado a usar esta plataforma para alimentar principalmente al rebaño que el Señor nos encomendó. Esto va principalmente dirigido para ellos. Si otros son beneficiados, gloria a Dios, qué bueno, pero principalmente va para los congregantes de Casa de Oración Houston, y esto es lo que nosotros estamos haciendo. Yo me refiero a aquellos personas quienes simplemente seleccionan temas que les interesan. A ver, me interesa este tema y seleccionan ese tema. Me gusta este predicador y seleccionan un predicador y lo escuchan. Este predicador es el más popular ahorita, es el que está viral, es el que está en tendencia, bueno, ese. Y creen que eso, como dije, sustituye el mandato en Hebreos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Algunos piensan, congregarme, es lo que dice la palabra, pues es meterme a YouTube y seleccionar temas que me interesan, predicadores que me caen bien. Es decir, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Creen que sustituye esto que acabo de decir con tener un pastor? Una cosa es tener un predicador favorito. Todos tenemos uno, yo creo, ¿no? Y no hay nada de malo en eso. Todos tenemos un predicador que decimos, wow, ese predica padrísimo, me gusta, yo tengo el mío, los míos, usted tiene los suyos, está bien, no pasa nada. El tema es
que eso no sustituye el tener un pastor real, o sea, un pastor que te conoce. O sea, hay veces las personas dicen, usted es mi pastor. No, pues está bien, échale ganas, ¿no? Yo ni te conozco, brother, o sea, ¿cómo le hacemos? Yo conozco a Luis, conozco a Juan, conozco a Cristian, conozco a Alexander, conozco a los que se congregan con nosotros y tengo su número y tienen mi número y así, ¿no? O sea, hay una relación real de oveja, pastor, saben que mi número está abierto para ellos, yo sé que el suyo está abierto para mí y así sucesivamente. Esto no sustituye tampoco el tener hermanos reales. No hermanos que están allí y que le mandes un saludo ahí por Facebook, no, saludos, brother, no, sino hermanos reales que tienen cara, que tienen nombre, apellido, a quienes rendirles cuentas. ¿Cómo estás, hermano? Yo ya no te vi en la reunión. No, es que fíjate que... Mira, el otro día hablé con un hermano y me encantó su sinceridad, porque en la predicación yo mencioné que hay algunos creyentes quienes andan en la montaña rusa de las emociones cristianoides, ¿no? Es algo que varias veces he dicho. Entonces eso lo mencioné en la predicación. Y cuando se acerca al final, me le acerco yo y le digo, ¿cómo estás, hermano? No te había visto. Y yo pensé que me iba a decir algo así como, no sé, me enfermé o algo, ¿no? Me dice, no, la verdad, pastor, andaba en la montaña rusa de las emociones abajo. Y eso, de eso se trata la iglesia. Porque si no, si mostramos esa cara de todo bien, nada más esa foto en el Facebook donde aquí, bendecido, prosperado y en victoria, entonces... ¿quién nos va a exhortar? ¿Quién nos va a animar? ¿Quién nos va, como dice también en Hebreos, quién nos va a motivar para las buenas obras? Bueno, ahí es una situación real que difícilmente se va a dar así solamente en línea, en donde todos somos perfectos, en donde todos somos los Avengers del Señor, ahí en línea, detrás de una computadora, detrás de un dispositivo electrónico. Esto no sustituye el tener hermanos reales a quienes amar, a quienes exhortar y quienes puedan exhortar, a quienes edificar y podamos edificar nosotros también. Este público que yo te acabo de decir, o sea, los que sustituyen todo esto por yo selecciono los temas que me gustan y los predicadores que me gustan, es la oportunidad para que muchos mercadeen con el Evangelio. Este público, estas personas son la oportunidad. Se conoce como la ley de la demanda, la oferta y la demanda, la oferta y la demanda. O sea, para que un producto salga a la venta es porque el público, los consumidores lo están demandando. Entonces, hay un público que demanda esto y hay, por supuesto, una oferta de este producto. ¿Cómo es que esto se vuelve un mercadeo del Evangelio? ¿Les quitan su dinero? No les piden una ofrenda, no les piden que les manden dinero, algunos sí, ¿no? Pero ¿cómo se convierte esto en un mercadeo? Este tema del internet, el YouTube y los predicadores que suben 3 videos diarios de 15 minutos con 15 anuncios, es monetizar. La monetización por medio de los videos de YouTube y otros. Si tú tienes una página de Facebook, ahí te dice, ¿quieres ganar dinero con tu página? Y ahí tú le pones. De una vez lo digo, nosotros no monetizamos con este video ni con ninguno de los videos que subimos. No lo hacemos ni lo vamos a hacer. Si usted ve un video de Casa de Oración Houston que tiene un comercial, avísenos y vemos qué es lo que está pasando, pero no salió de parte de nosotros. Lo mismo con Casa de Oración México, etcétera. Hay otros quienes suben videos de Casa de Oración México o del Ministerio de Casa de Oración y monetizan con ellos. Bueno, sepa que no es de parte de nosotros, sino es alguien más quien está sacando ventaja de esto. Pero ¿cuánto puede ganar alguien con un video que se vuelve viral? Bueno, un video puede generar hasta $5,000. Un solo video con muchas vistas puede generar hasta $5,000. ¿Quiénes son los responsables? Los responsables son los que lucran con la palabra, los que suben un video y le ponen un título llamativo. ¡Ay, al pastor lo están acusando de quién sabe qué! Ponen un video llamativo. ¿Cómo? Y entonces ahí van todos. Y ya al momento de hacer clic, ya le dieron un view y le están poniendo dinero en la cuentecita de aquel quien subió este video y lo puso para ser monetizado. El responsable es quien monetiza, pero el responsable también es los que consumen ese contenido, los que están suscritos a esos canales, los que ven todos esos videos solamente porque pues les interesa y creen que eso sustituye la experiencia de la iglesia. Bueno, ¿qué crees? Así como el tiempo de Jesús es este tiempo y el Señor mira con desagrado todo esto. ¿Y sabes qué? Él está limpiando su templo con su palabra. Ahora mismo esta enseñanza lleva ese propósito
de que el Señor limpie su templo, de que a lo mejor si no te habías dado cuenta de que estabas siendo partícipe de que algunos se enriquezcan, y dices tú, otro video, y es pastor, ¿y a qué horas pastorea sus ovejas, brother? O sea, porque se la pasa haciendo videos nomás de que, una noticia, ahora resulta que ya son pastores, reporteros. No, que haga un video, ya aprobaron la ley de quién sabe qué. No, pues órale, mi Jacobo Zabludowski, felicidades, ¿no? Ya, o sea, esto, por supuesto, para aquellos quienes consumen el contenido también. Y el Señor está limpiando su templo. El que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? Vamos ahora a unas aplicaciones personales. Ya dejamos la corrupción que hay por allá en el mundo cristianoide, ¿no? Bueno, la pregunta para nosotros, ¿hay contaminación en nuestro corazón? Porque dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu. O sea, nosotros también somos un templo. ¿Cómo anda nuestro templo? ¿Está contaminadito también? ¿Hay corrupción en él? ¿Estamos abrazando acaso esa comodidad? Porque eso, mis hermanos, es lo que se reflejaba en aquel tiempo. Los consumidores de esta corrupción, los que eran parte también de esta corrupción, estaban cómodos. Estaban, no, pues aquí todo bien, todo tranquilo, no tengo que esforzarme. Estamos nosotros abrazando la comodidad. Fíjate lo que dice Juan capítulo 12, versículo 26. Vamos allí a Juan 12, 26, para que veamos cómo el Señor ve el camino con Él, cómo ve el Señor la vida cristiana. Para que veamos si tiene algo que ver con comodidad. Juan 12, 26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. O sea, vemos aquí que este camino con el Señor, este seguir a Jesús, implica esfuerzo por sí mismo. El seguirle implica un esfuerzo. No lo hacemos con nuestras fuerzas, sino con su Espíritu. Pero dice aquí también que es seguirle y servirle. Y es comunión con Él, porque dice, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. El servicio tiene que ver con la comunión con Él. Nuestro servicio fluye desde nuestra comunión con Él en imitación a Él, porque si no pasamos tiempo con Él, ¿cómo vamos a servir y ser como Él? Pero Él promete, dice, mi Padre le honrará. No ahora con 8 millones o con 20 millones de suscriptores y con monetización en tu canal de YouTube, no, ni con reconocimiento y que digan, ay, viene el influencer cristiano, no, sino es en la eternidad cuando recibiremos los galardones. Y allí se van a pasar por el fuego del Señor todas nuestras obras, todo nuestro servicio, todo se le va a echar al fuego y ahí están todas las noticias que diste y todo el sensacionalismo que causaste con tus videos, ahí se va a quemar todo. Y va a quedar vergüenza para muchos. Quizás fueron honrados y aplaudidos y seguidos aquí, pero se van a quedar avergonzados allí. La vida cristiana, mis hermanos, sigue siendo un caminar. Caminar implica esfuerzo. Un caminar siguiendo a Cristo. El autor a los Hebreos lo pone como una carrera de la fe. O sea, ya no es nada más caminar, no es correrle. Implica esfuerzo. Es una carrera de la fe que implica un esfuerzo. Seguimos estando llamados a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, según Romanos 12:1. Presentad vuestros cuerpos, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Dónde está la comodidad por ahí? Seguimos en una lucha. ¿Cuándo una lucha ha sido cómoda? ¿Alguna vez has visto tú a un luchador grecorromano ahí tranquilo? No, o sea, están en una lucha cuerpo a cuerpo. Es una lucha contra el pecado, una lucha contra la carne, una lucha contra el diablo. No hay lugar para la comodidad. Otra pregunta para nosotros. ¿Hemos convertido las cosas de Dios en una fuente de beneficio personal? O sea, quizás no monetizando con videos, quizás no pidiendo pactos, quizás no vendiendo cosas, pero ¿vemos nosotros la comunión con Dios, el buscar a Dios como una oportunidad para obtener beneficio personal? Ay, me voy a congregar porque tengo una necesidad y Señor, ya te cumplí, ahora te toca a ti. O sea, hay quienes tienen esta actitud, ven la comunión con Dios, el servicio a Dios, todo como una fuente de beneficio personal. Bueno, esto es una pregunta o son preguntas para cada uno de nosotros. ¿Cómo está nuestro templo? Para concluir, el mensaje de Jesús, el mensaje de su palabra, es infalible, es incuestionable. O sea, yo ahora no he hablado, no he dicho mis palabras, sino he leído y estoy aplicando a nuestro tiempo. El mensaje de Jesús sigue siendo incuestionable. O
sea, nadie en aquel tiempo pudo decirle nada, nadie ahora puede decir nada a lo que el Señor dice, porque su palabra es infalible. La pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar ante este mensaje, esta palabra? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Vamos a reaccionar tratando de apagar el mensaje? ¿Tratando de quedarnos con nuestra religiosidad? No, eso a mí no me interesa. Yo me voy a quedar con mi religiosidad, me voy a quedar con mis transacciones, me voy a quedar con mi comodidad, no. O de plano, matar al mensajero, ¿sabes? Eso fue lo que hicieron. Ellos trataban de matar al mensajero porque no solo les confrontaba, sino que les derrumbaba su negocio. Pero podemos hacer otra cosa diferente, y es arrepentirnos. Cualquiera que sea el punto en el que el Señor nos habló, podemos hacer eso, arrepentirnos, y que el Señor purifique nuestro templo, así como cantábamos. Purifícame, Señor. Purifica mi templo. Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Derríbalos con tu palabra. Es lo que cantábamos, ¿verdad? Y le cantábamos esta oración y le decíamos, Señor, derriba mis argumentos. ¿Y ahora qué tal? El Señor nos los está derribando, ¿no crees? Porque siempre está latente esa tentación para nosotros de buscar una transacción con Dios. Señor, yo ya te di, ahora tú dame. Yo hago esto, pero lo hago para que me aplaudan, lo hago para que me reconozcan, lo hago, etcétera, etcétera, etcétera. Si no tuviéramos la plataforma que tenemos, ¿aún así buscaríamos a Dios? Algunas veces lo pienso y digo, ¿será que si me quitaran la guitarra, seguiría yo adorando a Dios como lo adoro? Eso es una pregunta para mí, pero para cada uno de nosotros. Hay quienes, si no les dan posición, no se aparecen, no adoran a Dios, no son fieles y puntuales, porque están comprometidos más bien con el servicio para sacar un beneficio personal y no con el Dios a quien servimos. Pero cada uno de nosotros tenemos algo que decir al Señor para que purifique nuestro templo, para que purifique nuestra vida, y esa es nuestra oración, mi oración, espero que sea la suya también. Y vamos ahora a finalizar dándole gracias a Dios por eso. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque ella es infalible, ella es incuestionable. Ella nos confronta, nos enciende la luz para que nosotros podamos vernos. Es como un espejo el cual nos revela nuestra condición, y no queremos vernos desaliñados y pasar de largo y continuar así, sino que tu palabra siga hablando en nuestras vidas, que tu palabra siga transformando y trastornando nuestro ser cada vez más parecido a ti. Que así sea, Señor. Sigue hablando a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que esta palabra que trae a nosotros aliento, que continúe, Señor, obrando, para que nos encuentres así precisamente, no cómodos, sino que nos encuentres velando, orando, caminando, siguiendo tus pasos y corriendo la carrera de la fe con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pues tú eres autor y eres consumador. Gracias, Señor. Seguimos rogándote por cada petición, por cada hermano quien está ahora pasando por alguna situación difícil. Consuélales, ayúdales, Señor, sánales a quienes necesitan sanidad. Y, Señor, también te pedimos por nuestra reunión el próximo viernes. Señor, sigue obrando y síguete moviendo como lo has hecho hasta ahora. Para ti es toda gloria, para ti es toda honra. En nombre de Jesús. Gracias, Señor.